podremos después, ahí nos avisa el Zoom que está siendo grabada la reunión. De esa manera después podremos también volverla a pasar por otros canales para que puedan verla otras personas. Bueno, este ciclo que comienza hoy, viernes 4 de junio, se va a repetir durante los 4 viernes de este mes, en conmemoración del 10º aniversario de la erupción del volcán Cordón Cauche, un hecho que realmente nos ha impactado a todos como sociedad y como espacio de ciencia también, ¿no? La intención de hoy es que bueno, tanto Diego Lipkin como Gustavo Villarrosa abran este ciclo explicando de qué va a tratar y cómo se va a trabajar estos encuentros. Y después de una intervención también de Pablo Salgado, donde trabajará una invitación, en realidad más que trabajar a ustedes y a la comunidad, de un concurso fotográfico que estamos realizando en el marco de este ciclo. Daremos comienzo al panel a las 18:30, moderado acá por el colega Marcelo Parra. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Ahí te estamos viendo. Bueno, Hola, buenas tardes, Fabián. hola Marcelo. Este primer encuentro, que va a tratar sobre cómo integramos la ciencia a la gestión del riesgo desde la perspectiva geoambiental, va a iniciar una introducción, una presentación a este ciclo, Diego Lipkin, que es investigador principal del CONICET, es el director de este instituto del IPATEC, que es el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Diego además es docente de la Universidad del Comahue, es profesor adjunto. Así que con ello damos comienzo. Diego, te dejamos a ti. Bueno, muchas gracias, Fabián. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. La verdad que para mí es un placer estar en esta apertura de este ciclo de charlas virtuales. Como director del IPATEC, que aclaro que es un instituto que depende tanto del CONICET como de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene sede acá en Bariloche. Nos propusimos allá por los inicios del 2014-2015, cuando quisimos crear este espacio, este instituto, que hoy ya tiene más de 4 años de desarrollo, llevar a la ciencia a la comunidad, ¿no? Al sector socioproductivo, como llamamos nosotros, y que, bueno, este tipo de eventos es un poco la forma de mostrar cómo científicos, como en este caso los que integran el grupo GEA, el grupo de estudios ambientales, que dirige Gustavo Villarrosa, eh, se proponen mostrar situaciones en las cuales la importancia de la ciencia, ¿no? Para generar herramientas, para generar información que ayuda a aquellos que están eh, encargados de resolver situaciones como la que vivimos en el 2011, situaciones en las que se requiere la mayor atención, la mayor información posible para gestionar de la mejor manera esas situaciones de emergencia, ¿no? Hoy, 10 años después, nos encuentra en otro tipo de emergencia, más vinculada a mi formación. Yo soy microbiólogo especializado en microorganismos, así que todo lo que es pandemia y virus me toca más cerca. Pero bueno, en el 2011 me tocó sufrir la erupción. A nivel personal, tengo que confesar que me agarró durmiendo la siesta, pero tenía un nene de 3 meses y no nos dejaba dormir muy bien, así que en cualquier momento era necesario aprovecharlo. Y bueno, cuando me desperté, me encontré con esa nube gris que nos tapaba y nos oscurecía todo. Y no era que había dormido hasta la noche, sino que eran las 5 de la tarde y bueno, había esa nube de cenizas que no sabíamos qué nos iba a generar o cómo nos iba a impactar, estaba arriba de nosotros. Y bueno, yo vi que hay mucha gente de otros lugares que seguramente no vivieron esa situación y por ahí está bueno mostrar la incertidumbre que se vive, ¿no? Y los miedos que surgen en esas situaciones como esta de la erupción del volcán Cauche. Así que
simplemente agradecer muy profundamente a los organizadores y a todas las personas involucradas en la preparación de esta actividad, a todas las autoridades que hoy van a estar charlando y que van a estar participando de los distintos viernes que la integran, y a todos los participantes por el interés y por acompañarnos en este desafío, ¿no? de integrar la ciencia a la vida cotidiana y en este caso a la gestión de riesgos geoambientales. Éxitos en el transcurso de la jornada. Muchas gracias, Diego. Y ahora presentamos a Gustavo Villarrosa, que es el director del GEA, es vicedirector del Instituto IPATEC, además es investigador independiente de CONICET y también profesor adjunto en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, Gustavo, te cedemos la palabra. Gracias, Fabián. Gracias, Diego. Cuando recién contabas vos, Diego, lo de la emergencia y la situación que estamos viviendo ahora, justamente hoy a la mañana con un periodista que nos hacía una nota, traíamos a colación esta cuestión digamos, hay diversos tipos de riesgos, de peligros a los que las sociedades están sometidas, y en realidad todo esto que estamos haciendo hoy se trata un poco de lo mismo, de tratar de mejorar nuestras capacidades como sociedad para tener una gestión de riesgo donde la ciencia, donde el conocimiento tiene claramente un rol que cumplir. Y para cumplir ese rol, no solamente hace falta la inversión que normalmente hace el Estado en ciencia y técnica, sino que hace falta que nosotros, los integrantes de ese sistema, veamos cómo hacemos para salir a la comunidad y hacernos entender, porque hablamos un idioma bastante diferente que los que hablan, por ejemplo, la gente que está en gestión de riesgo, o la gente que está en divulgación, o los medios. Entonces, a veces el problema pasa por ese lenguaje, por encontrar los espacios en donde podemos comunicarnos y entendernos. Este ciclo que quisimos llevar adelante tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con tratar de difundir principalmente a la gente que vive en la Patagonia Norte, que tiene que tener conocimiento sobre la problemática volcánica, porque es algo que pasó y va a volver a ocurrir, pero también tratar de comunicarles a otros que quieran aprovecharlo, cuáles fueron las experiencias que pudimos capitalizar a lo largo de el proceso de la erupción y de estos 10 años posteriores. Así que el ciclo se trata un poquito de eso, de que podamos contar en términos más o menos sencillos, comprensibles para cualquiera, pero quizás con un interés un poquito más dirigido a la gente de gestión de riesgos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué era en qué situación estábamos antes de la erupción? ¿Qué cosas hacíamos nosotros como grupo de investigación? ¿Qué cosas tuvimos que hacer en el durante y qué cosas estamos haciendo en el después? Y compartir esto con gente invitada a este panel, que espero que sea una charla bastante linda y que seguramente nos enriquecerá a todos. Además de este panel, yo antes de eso voy a hacer una pequeña charlita porque estamos seguros que hay alguna de la gente que participa de este encuentro que no ha vivido la erupción, entonces nada más que para contarles, a modo de anticipo, mostrarles algunas imágenes y contarles una microhistoria muy breve de cómo fue la erupción y cómo es el contexto, sin darle muchos datos de nada, porque los datos van a venir después, en las charlas posteriores que van a venir en los siguientes 3 viernes del mes, y donde les vamos a mostrar distintas líneas de trabajo en el instituto, algunas bien consolidadas, otras que se están iniciando, y va a haber además otro panel al final de cierre. También va a haber un concurso fotográfico, que ahora les vamos a contar un poquito más, así que hay una cantidad de actividades donde queremos involucrarlos. Nosotros en el panel de hoy hemos previsto que haya preguntas, y vamos a tratar al final de ir recogiéndolas a través del chat, y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles.
Excelente, Así que, muchas bueno, gracias, les Gustavo. agradecemos a todos su presencia y la masiva atención al evento. Gracias, Gustavo. Después te damos entonces otra vez la palabra para que puedas dar esos contenidos. Si Pablo Salgado estás por ahí, te damos la palabra para que puedas presentar el concurso fotográfico comunitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente. Genial. Mi nombre es Pablo Salgado, soy también integrante del grupo GEA, un becario doctoral, y queríamos aprovechar esta instancia antes de empezar el ciclo para pasar un chivo y hacer un poco de propaganda sobre nuestra nueva cuenta en Instagram. Pueden encontrarnos allí como gea.ipatec. Esta cuenta es producto del trabajo de Pablo, Nahuel y Lautaro, también integrantes de este grupo de investigación, en la que van a poder encontrar información referida a este ciclo de charlas, así como también mucho material que iremos subiendo referido a nuestro trabajo de investigación en formato apto para todo público. Así que les agradecemos que nos sigan en la página y nos soporten en nuestro trabajo de redes sociales para difundir nuestro trabajo de investigación. Justamente en esta página de Instagram, a partir de hoy, una vez finalizado el encuentro, esta primera charla del ciclo, vamos a estar dando lugar a un concurso fotográfico que está dirigido a toda la comunidad, en referencia a la erupción del Cordón Cauche en el marco de su 10º aniversario. Muy importantemente, vamos a estar entregando premiación auspiciada por la cervecería Manush de Bariloche para las mejores fotografías. Las 3 mejores fotografías, la fotografía más votada en redes y la fotografía con mayor relevancia. Si bien va a haber una premiación para las mejores fotografías, cualquier tipo de imagen que quieran enviar para este concurso va a ser más que bienvenida, porque en realidad el objetivo principal es construir una galería virtual por todos los integrantes de la comunidad. Esta galería la vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales y va a estar dando cuenta de los efectos de la erupción en las comunidades locales. Para participar pueden mandar la fotografía o las fotografías participantes a la dirección que figura en pantalla, contacto gea.ipatec@comahue-conicet.gov.ar. De todas formas, esta dirección la van a poder encontrar en la descripción del concurso en nuestra red social de Instagram, donde pueden mandar la fotografía participante más una breve descripción o contextualización de la imagen. Como comentamos, iniciamos hoy, después de esta charla, y vamos a estar dando final el jueves 24 con la finalización de este ciclo. Así que cualquier apoyo a través de las redes es más que bienvenido, y agradecemos por anticipado la participación, enviando sus fotos, y la difusión del evento. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gustavo, si querés continuar entonces compartiendo cuáles van a ser los contenidos que se van a trabajar. Ahí estoy yendo con la presentación. Muy bien. Espero que la estén viendo. Cualquier cosa me contás, Fabián. Excelente. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, yo lo que quise preparar es, como les decía, una vista a vuelo de pájaro de lo que pasó ese 4 de junio, sin demasiados detalles. O sea, estoy seguro que les van a quedar muchísimas dudas de lo que vean, muchísimas preguntas, pero la idea es justamente que se hagan una idea más o menos como lo vivimos nosotros, o sea, qué fue lo que nos fue pasando, ¿sí? Un poco el título de la charla tiene que ver con el espíritu de este ciclo, que es tratar de mostrar cuáles pueden ser los aportes científicos a los problemas de gestión de riesgos volcánicos que enfrentamos en la región. Solamente y muy rápido para contarles, en Sudamérica hay 4 zonas volcánicas que afectan al continente. En Argentina en particular nos tocan 3 de estas zonas volcánicas. 2 de ellas tienen que ver con el volcanismo en Patagonia, la zona volcánica que vamos a llamar sur y la zona volcánica austral.
Eso lo podemos ver haciendo una rápida revisión de las erupciones que hubieron en el último siglo, las erupciones explosivas, y se van a dar cuenta que mucho más de la mitad del territorio patagónico, sobre todo del lado argentino, ha sido afectado en algún momento o en varias oportunidades, como pasa en la región patagónica norte, por caídas de ceniza. Fíjense, la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro tienen una concentración de episodios muy notable. ¿Esto por qué pasa? Bueno, pasa por los patrones de circulación de vientos que hay de escala global. Nosotros tenemos el anticiclón del Pacífico ubicado en este lugar, se mueve un poquito, pero emite vientos que vienen de oeste hacia el este y nos traen los productos de las erupciones volcánicas de los volcanes que en su mayoría se encuentran en territorio chileno. En la zona en particular de Bariloche y Villa Langostura, que fue la más, digamos, la más directa, la más afectada por la erupción, como ven, tenemos una cantidad de volcanes activos que son candidatos a producir erupciones explosivas, pero en particular la que estamos hablando provino de este lugar, que es el que llamamos Cordón Caulle, y que como verán está asociado a otro volcán que se llama Volcán Puyehue, y a otros sistemas volcánicos que están ahí juntitos. En particular, Cordón Caulle, ustedes habrán escuchado, les hago esta pequeña aclaración porque hay bastante confusión con la nomenclatura. Hay gente que habla del cordón Puyehue, Caulle, Caulle Puyehue, complejo volcánico. Bueno, la realidad es que el cordón Caulle es este sector de este complejo volcánico en donde hay un conjunto de aparatos volcánicos asociados a un mismo sistema, en el cual las últimas erupciones ocurrieron a lo largo de esta fisura que llamamos Cordón Caulle. Es una fisura a nivel cortical, o sea, en la corteza terrestre, a lo largo de la cual van produciéndose erupciones volcánicas en distintos puntos de la fisura, y que ha emitido tanto lavas como erupciones explosivas, o sea, emisión de material particulado a la atmósfera. En cambio, el volcán Puyehue es este cono que vemos acá, y que vamos a ver un poquito mejor en esta imagen de Google. Fíjense, este es un volcán cónico típico, pero el cordón Caulle es otra cosa un poco diferente, no es el típico volcán cónico que todos tenemos en la imaginación. La erupción de 2011 ocurrió aquí, sobre el cordón Caulle, bien al pie del volcán Puyehue, pero está originada en el cordón Caulle, por eso que nosotros vamos a hablar de la erupción de 2012 del cordón Caulle exclusivamente. Solamente para mirar un poquitito para atrás, les recuerdo a quienes andaban por acá y a quienes no, probablemente también lo sepa, 3 años antes habíamos tenido la erupción del volcán Chaitén, que también tuvo efectos muy importantes en la región. Básicamente afectó a las localidades de Esquel y Trevelin. Ahí podemos ver algunas imágenes de cómo se veía la pluma acercándose a esas localidades y cómo fue la caída de cenizas. Cayeron cenizas más bien finas. Esta fue una erupción bastante particular y que afectó muy severamente a la población de Chaitén en Chile. En Bariloche llegaron esas cenizas, pero llegó muy poquito, solamente un día creo, y lo que se veía era el cielo bastante turbio y quizás algún pequeño depósito de cenizas muy finitas que no llegó a molestar demasiado. Obviamente que no fue suficiente como para despertar esta preocupación sobre el fenómeno volcánico, pero sí sirvió para reflotar algo que nosotros veníamos trabajando hace unos años, que era material de divulgación sobre la problemática de erupciones explosivas y de la caída de ceniza en nuestras localidades. Este material de divulgación se produjo en proyectos de extensión que veníamos llevando desde la Universidad del Comahue desde el año 2002 y, como les decía, previo a la erupción de 2008, y también en proyectos posteriores a la erupción de Chaitén.
Yendo puntualmente a la erupción de 2011, bueno, cerca de las 2 menos cuarto de la tarde del 4 de junio se produce la erupción. Esta erupción vino precedida de una cantidad de precursores que el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur, dependiente del Cernagiomín chileno, venía monitoreando. A fines de abril, ellos ya habían elevado el nivel de alerta a alerta amarillo, pero bueno, por alguna razón, este cambio en el nivel de alerta no tuvo la importancia, o el mensaje no llegó con claridad a las localidades de Argentina como para haberse podido preparar con el tiempo que tuvimos, que fue un poco más de un mes. El segundo día, ya el domingo, fíjense, la pluma tenía un desarrollo bastante importante y había cubierto la parte sur de la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro Central y el norte de la provincia de Chubut. Ya al día siguiente la pluma se corrió en función de las condiciones meteorológicas un poco para el norte, pero fíjense que acá en esta parte de la imagen satelital ya podemos ver que hay muchas cenizas en niveles bajos de la atmósfera, pero también muchas cenizas ya cubriendo el suelo, depositadas sobre la superficie de la Tierra. Desde Chile tenemos las mejores imágenes, se veía muy bien la columna eruptiva. ¿Por qué? Bueno, porque la pluma de ceniza venía para nuestro lado. Mirando de nuestro lado, los días que se podía ver, se veían cosas de este tipo. Esto está sacado desde cerca de Villa Langostura, y estas dos es el panorama que podíamos ver en Bariloche los días que estaba más o menos claro. La realidad es que la mayoría de los días de la erupción, sobre todo durante la primera fase explosiva, que fue muy intensa, lo que nosotros veíamos cuando mirábamos hacia el oeste era una imagen de este tipo. O sea, una cantidad de cenizas que enturbiaban la atmósfera y prácticamente no dejaban pasar la luz del sol. Además de esto que vemos acá en el lago, que era una cantidad de pomes, que ahora vamos a ver un poquito más, que estaba flotando en el lago y que venía no solamente de lo que caía directamente en el lago, sino de lo que venían trayendo los ríos que bajaban de las cuencas que están cerca del volcán. El depósito de tefra, y así es como llamamos nosotros al conjunto de materiales volcánicos que se producen en una erupción explosiva y que se depositan luego en la superficie, como pueden ver, tiene distintos espesores en distintos lugares. Esto, fíjense, está muy cerca del Paso Cardenal Zamoré, o sea, Chile, y prácticamente tenía unos 50 centímetros de espesor. Fíjense que llega hasta la base de guardarrail, ahí estaba la ruta, aunque no se nota. Si nos movíamos un poco hacia Villa Langostura o la ruta de los 7 lagos, este espesor disminuía a entre 20 y 14 centímetros, y fíjense los tamaños de grano, muy gruesos o muy gruesos, del material que cayó en los ambientes más cercanos al volcán. Si nos alejamos del volcán y nos vamos, por ejemplo, a la línea sur en la provincia de Río Negro, localidades como Comayo, Pilcanilleu, Ingeniero Jacobasi, lo que encontrábamos son cosas como estas, la imagen que tenemos ahí abajo a la izquierda, donde tenemos una ceniza mucho más fina y espesores mucho menores, de entre, digamos, 4 y 8 centímetros a lo largo de este ambiente extraandino. Esto tenía algunos problemas diferentes de los problemas que encontramos en la zona andina, justamente por esta diferencia de tamaño de grano y diferencias en las condiciones climáticas de la zona, que vamos a hablar después en charlas subsiguientes. Lo que se hizo fue mapear los espesores de ceniza básicamente en estas dos provincias. Tomamos más de 250 espesores en puntos estratégicos para producir este mapa que ven a la izquierda, que es el mapa de espesores de caída y del límite del alcance de los depósitos de la erupción. Cada una de estas curvas lo que está marcando es el límite del espesor
que alcanzó en ese lugar. Esta es la curva de 1 centímetro, la curva de 5 centímetros, la curva de 5, de 10, y así van aumentando hacia la cercanía del volcán. Lo que tienen a la derecha es un mapa que está mostrando la evolución de la pluma en el tiempo, o sea, cuáles fueron los lugares que fue ocupando la pluma, y a partir de ella los depósitos que fue generando a lo largo de los días. Más adelante, en las charlas siguientes, quizá vamos a tener tiempo de contarles qué importancia tuvo hacer este trabajo de seguimiento de la pluma día por día y muestreo de los materiales que caían de esa pluma. Bueno, ¿qué panorama nos encontramos? Básicamente en Bariloche, fíjense, después incluso de alguna lluvia, todavía había mucha ceniza en el centro cívico, y esta cantidad de material flotante, de pómez flotante, en la costa del lago, en Bariloche. Ahora vamos a ver algunas imágenes interesantes, que realmente fue un suceso bastante extraño. No estaba en el recuerdo de la gente de la zona que nada así hubiera ocurrido antes. En los ambientes de bosque se produjeron, además de la acumulación de ceniza, caídas de árboles muy importantes, y como vamos a ver en un ratito, un severo impacto sobre los sistemas de drenaje, ¿no? los ambientes fluviales. Esta era la situación que nos encontramos cuando llegamos a la represa de Alicurá. Fíjense, esto es embalse, todo esto que está acá es embalse. La gente de la represa había intentado poner unas trampas de estas que se usan en los derrames de petróleo para ver si podían contener el enorme espesor de piedra pómez, que eran como 40 centímetros en este momento, que estaban flotando sobre la represa, para tratar de evitar que este material entrara a las turbinas, porque es muy abrasivo, cuando turbinaran el agua para producir energía. Después quizás vamos a poder contarles qué fue lo que pasó finalmente en Alicurá. Y otra cosa bastante interesante que les comentaba hace un ratito, es este video, que ahora no quiere arrancar por alguna razón, pero lo que nos mostraba básicamente es cómo se veía en la costa del lago toda esta cantidad de piedra pómez flotante en un día donde había viento y había olas. Realmente el panorama era bastante extraño, y sumado a este marco de paisaje medio monocromático, con el cielo muy gris y muy turbio, ver nuestro lago, que es tan pristino de esta manera, la verdad que generaba por un cierto encanto, pero bastante preocupación. Bueno, vamos a ver muy rápidamente, abuelo de pájaro, algunos de los impactos que produjo la erupción, que después los chicos nos van a contar un poco más de qué se trata. Por un lado, impactos conocidos y que se vieron claramente en esta erupción, es la sobrecarga en estructuras edilicias, que produce daños en las viviendas y en infraestructura. Este es un kiosco que estaba en el paso Cardenal Zamoré, que se colapsó por completo. Esto es una cabaña cerca del arroyo Pireco, que fue abandonada luego de la erupción, y este es el panorama que se veía en la aduana del paso Zamoré. Otra cuestión importante es la interferencia que produce sobre la navegación aérea y lacustre. Como ven acá, quedó un avión de Austral varado, porque el aeropuerto tuvo que cerrar durante varios meses, porque los aviones a turbina no pueden atravesar las plumas de ceniza de manera segura, porque los motores pueden resultar bastante afectados. Lo mismo con las máquinas de las embarcaciones, porque los sistemas de refrigeración se tapan con la ceniza que está flotando en el agua. Otro problema bastante severo es el tránsito vehicular, que produce accidentes, problemas logísticos, incomunicación, sobre todo por falta de visibilidad en la ruta,
y porque la ruta cubierta de ceniza, sobre todo cuando llueve o cuando nieva, se convierte en un ambiente de muy poca adherencia. Ahí tienen la poca visibilidad que había, por ejemplo, en Ingeniero Jacobacci, un día con un poco de viento. Y aún después de haber pasado la máquina y que se hubiera limpiado, fíjense que la ceniza es bastante persistente y la seguridad en los caminos estaba bastante comprometida. El problema que verificamos, lamentablemente, tanto en Villa Langostura como en Bariloche y en otras localidades, es el corte de energía eléctrica bastante permanente por cortocircuitos en los aislantes de los sistemas de conducción eléctrico, porque la ceniza se adhiere a estos aislantes y cuando llueve hay un montón de material que está, digamos, que se pone en solución y que hace que con el agua estos aislantes dejen de ser aislantes y sean conductores. Entonces se producen cortocircuitos bastante importantes con los cortes consiguientes. Fíjense, frente a la universidad pudimos presenciar cómo se producía uno de estos cortocircuitos en el sistema de iluminación pública. Otro efecto bastante importante es la afectación de las redes de drenaje, las naturales y las artificiales que se producen en la ciudad, en los desagües pluviales. La cantidad de ceniza que empieza a correr por la superficie empieza a tapar tanto los canales pluviales como los sistemas naturales, y empiezan a producirse desbordes, inundaciones, problemas de remoción en masa, de flujos, todas cosas que vamos a ir conversando a lo largo de los próximos encuentros. Fíjense, en el medio del bosque, caída de árboles sumado a la gran cantidad de ceniza que había en el suelo, hizo que prácticamente los cursos de agua se desbordaran y cambiaran de curso. Realmente era muy difícil identificar por qué lugar estaban corriendo los cauces que conocíamos y que empezaron a ir y a divagar por distintos lugares, generando gran cantidad de problemas. Esto es la desembocadura, un par de arroyos en una de las bahías del lago. Fíjense que se empieza a formar como un depósito de tipo deltaico en la bahía que complica, que empieza a colmatar esa bahía y complica la navegación, complica todas las operaciones en embarcaderos. O sea, son múltiples las problemáticas asociadas a este tipo de fenómenos. Fíjense cómo un curso de agua cercano al Paso Zamoré se desbordó por completo, porque al volumen de agua que venía bajando hay que sumarle el volumen de tefra que se agregó en suspensión y a veces en flotación. ¿Qué otros impactos fueron importantes y de preocupación? Bueno, impactos de agua en cuerpos superficiales, básicamente que produjeron la interrupción de la provisión de agua potable, muchas veces por taponamiento de las tomas, cuando se trataba de tomas de agua en arroyos que estaban a cielo abierto, o de afectación de calidad de agua, muchas veces por contaminación química, que se dio en muy pocos casos, o por contaminación física que fue muy frecuente, que estamos hablando de turbidez. La turbidez trae varios problemas, porque trae un problema de aspecto, es muy feo tomar agua que está turbia, y nos trae muchas dudas, y trae muchos problemas para llevar adelante la potabilización, el tratamiento bacteriológico. Imagínense si ustedes tienen que tomar agua de este arroyo, no les va a resultar muy agradable ese nivel de turbidez. Y por otro lado, cosas de este tipo, estos cambios de coloración repentinos, nos hacen pensar qué está pasando con el agua que yo tomo, y claramente hay algunas cosas que mirar antes de seguir consumiendo agua de esa toma en poblaciones rurales, o muchas veces incluso en poblaciones urbanas. Bueno, después algún listado muy rápido, no me quiero pasar mucho del tiempo.
obviamente impactos severos en la actividad agrícola ganadera, impactos en plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual conlleva una disminución de la capacidad de tratamiento y por lo tanto efluentes maltratados que generan contaminación de cuerpo de aguas en ambientes que tienen un valor ecológico importante, y los impactos en la salud que fueron una gran preocupación en todo momento, porque bueno, las cenizas tienen varios aspectos que pueden tener que ver con impactos en la salud, desde un efecto irritante que no tiene, digamos, mayor prolongación en el tiempo, hasta enfermedades de largo plazo. Fíjense, el ganado en esos días ramoneaba arbustos, árboles que encontraban porque todo el material herbáceo estaba cubierto por cenizas y la verdad que pobres bichos estaban bastante desconcertados. Bueno, y acá el pobre ingeniero Jacobacci, que alguna persona considerada le puso un barbijo porque las condiciones en ingeniero Jacobacci, donde la ceniza era muy fina y había removilización permanente de ese material fino por los grandes vientos y las condiciones de aridez que hay en la estepa patagónica, hicieron que la vida fuera bastante difícil en la línea sur, no solamente durante la erupción, sino en meses y años posteriores. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Básicamente lo que vamos a tratar de contestar, tanto en el panel que viene como en el resto del ciclo, es qué cosas puede aportar la ciencia y cómo puede tomarlas, o cómo nos puede preguntar, o cómo podemos intercambiar con el sistema de gestión. Les agradezco mucho la atención. Si hay preguntas, vamos a contestarlas todas al final del panel. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, daremos comienzo ahora al panel. Cómo integramos la ciencia a la gestión del riesgo desde la perspectiva geoambiental. Y participan de este panel la técnica Patricia Díaz, subsecretaria de Protección Civil de San Carlos de Bariloche, el licenciado Horacio Paradela, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, el licenciado Marcos Arreche, director de Protección Civil de Villa Langostura, el ingeniero Martín Lazarrague, experto en gestión del riesgo, el doctor Sergio Benítez, neumonólogo del Hospital Zonal Bariloche, y Gustavo Villarrosa, nuestro ya conocido vulcanólogo. El moderador de este panel va a ser nuestro colega periodista Marcelo Parra, especialista en comunicación, director de la radio FM Horizonte y la voz del programa Yo Te Avisé. Así que les damos la bienvenida a todos y hola Marcelo, si querés te damos el pie para que comiences a moderar este panel. Gracias, Fabián. Bueno, una tranquilidad que estés ahí, porque ante cualquier corte de audio, de señal, perfectamente estamos respaldados con tu presencia, Fabián. Bueno, muchas gracias. Uno no es científico, no es hombre de gestión política, así que solo puedo contar para los que no estuvieron que se vivió un momento apocalíptico, bíblico, no solo en el momento de la erupción, sino meses después, cuando uno caminaba por la Mitre y caía ceniza de los techos y ladraban los perros y la soledad era casi como en pandemia. Realmente los filtros del auto, pensaba mientras que lo escuchaba hablar a Gustavo, los filtros de aire del auto, bueno, la cantidad de experiencias me parece que se compara a esos momentos de la vida, como el nacimiento de un hijo, esos momentos que uno nunca se va a olvidar en la vida, qué es lo que estaba haciendo. En la idea de realizar la charla se hizo un punteo de algunas preguntas, pero se aclara que todas las preguntas que quieran las pueden hacer por el chat y las que no se contesten hoy van a ser contestadas a lo largo de las sucesivas charlas. Así que cualquier duda que tienen la plasman a través del chat. Pero como un punteo habíamos planteado desde dónde se arrancó en la previa al volcán, en qué situación estábamos, cuál era la situación de percepción de cada institución sobre la escena que podía desencadenarse, qué nivel de preparación tenía cada institución y si se creía o no posible
lo que estaba pasando. Yo recuerdo haber leído el diario El Río Negro el día anterior o esa mañana que decía, puede llegar un volcán. Y yo decía, pero esto, vendiendo humo los colegas, ¿qué están diciendo? Luego el punteo continúa con el evento en sí, cuando supimos, cómo nos enteramos, cada uno recordará cómo se enteró, la reacción en cada institución y en los distintos niveles de cada institución, y por último la interacción con organismos científicos, en el post-evento la recuperación, el aprendizaje y la implementación de medidas, bueno, y lo que puede pasar si nos encontrara un día como hoy. Yo no sé si hay alguna prioridad porque no hay un orden establecido de los oradores. Si no hay ninguna prioridad en particular, le pido a Horacio Paradela, licenciado en antropología, con orientación en arqueología, especialista en gestión ambiental y cultural, intendente actual del Parque Nacional Nahuel Huapi, que nos ayude a pensar un poquito en este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Gustavo, por esta invitación. Y desde ya que, como actual intendente del parque, me toca representar a un territorio, un área que fue indudablemente afectada por la erupción del volcán, por este fenómeno natural, y que si me interesa compartir algunos conceptos justamente es desde la cultura institucional, ¿no? Para no caer solamente en alguna anécdota de cómo vimos personalmente cada uno, cómo vivimos este proceso. Me parece interesante el espacio para compartir cómo la institución entendía el fenómeno y qué hicimos posteriormente. Indudablemente, la erupción del volcán Puyehue, que no se me enoje Gustavo si lo menciono de manera coloquial de esa manera, pero indudablemente tiene razón con su descripción, no estaba ni asumida ni reconocida por la mayoría de los trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi, como tampoco por las direcciones o equipos técnicos en las áreas Bariloche, muy pocas, de hecho, lo que puede ser la que entonces se llamaba Dirección de Lucha de Incendios Forestales, que acá vamos a hablar luego con Patricia, que era entonces parte de la familia de parques en ese entonces, pero el resto de las instituciones o áreas de parques no reconocía este fenómeno como un problema. No estaba planteado como un factor de riesgo, como ya entonces obviamente los fenómenos como los incendios o las avalanchas, o incluso un fenómeno muy particular de Nor Patagonia, como la floración masiva de la caña coligüe, un aspecto que indudablemente también lo entendíamos como un problema porque tenía que ver justamente con el aumento importante de roedores y el consecuente riesgo del hantavirus. Eso sí estaba entendido como un fenómeno particular de Nor Patagonia, asumido por parques. Pero lo que fue la erupción, lo que era la erupción de un volcán, para nada. No teníamos planes de acción, no teníamos planes de contingencia ni planes de evacuación. Indudablemente tampoco estaba en parques el conocimiento para abordar estos impactos en un ámbito rural. O sea, más allá de entenderlo como un fenómeno natural, parte de un área protegida, no menos estaba aún la capacidad de entenderlo como parte de un impacto en el ámbito rural. Y casi nadie, me atrevo a decir, entendía que este fenómeno era parte de un fenómeno mayor que tenía que ver con un área de riesgo sísmico. Un aspecto que a mí me interesa traerlo luego en las conclusiones porque indudablemente creo que al día de hoy no todo el mundo tampoco lo asume como debería asumirlo. Sí, lo que teníamos era una capacidad instalada de actuar ante emergencias. O sea, que ante una situación que nos tocaba disponer lo mejor que podamos, con todos los recursos que pueden entenderse como una ayuda al otro, sí teníamos esa capacidad, que indudablemente era un piso desde una capacidad institucional que gestiona un territorio importante para gestionar recursos y trabajarlos con otras instituciones. Yo creo que ese esquema es el que nos identificó en la introducción a este fenómeno. Gracias, Horacio. Alguien me iba a estar pasando las preguntas, pero me parece que las planteamos todas al final, ¿no? Si hay planteamos que esto sea muy espontáneo, si hay alguna prioridad, si hay alguna diferencia
me lo hacen saber, que vamos charlando entre todos. Le pido a Martín, querido vecino de San Carlos de Bariloche, Martín Gómez Lizarrague es consultor INSARAG, experto en gestión de riesgo, trabajó en Protección Civil Nacional por más de 28 años por todo el país, tanto en la respuesta a diferentes eventos adversos, así como en capacitación y proyectos de preparación. Miembro UNDAC de ONU, continúa desde hace más de 16 años participando en misiones de ayuda humanitaria en la América, en el Caribe, en Medio Oriente, África y Asia, implementando en Argentina el sistema de comando de incidentes y los equipos USAR, búsqueda y rescate urbano. Actual consultor de INSARAG. Martín, si estás en condiciones, entonces te escuchamos. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, a ver, mi visión es, difiere un poco en el enfoque, digamos. Yo venía de una misión, entré con el último avión a Bariloche y realmente no esperaba tener que actuar por mucho tiempo. Venía una misión en norte de África, justo era la caída de la guerra de Libia, así que venía bastante apaleado y de repente esto fue una sorpresa ese mismo día. En realidad, yo quisiera exponer lo siguiente. La verdad no había preparación para este tema. No había ninguna preparación respecto de, no había planes, no había una organización adecuada, recursos adecuados, no había, pese a que sí ya este evento había sucedido, como contó recién Gustavo, en el Chaitén, anteriormente, habíamos tenido la experiencia del Hudson, pero esto parece que, no sé si es una característica nacional, pero nos olvidamos bastante rápido de esto, no aprendimos de esta experiencia. No obstante, ya que esto se trata del tema de cómo la ciencia puede colaborar, y este es un aspecto muy positivo, resulta que desde hace, como tengo muchos años en esto, ya cuando en el tiempo del Hudson, eran dos mundos totalmente diferentes. Nos veíamos lo científico con lo técnico, estábamos a las patadas, medio cada uno por su lado. Hasta que, porque no teníamos un idioma común, no teníamos sus puntos de entendimiento. El mundo técnico le pedía al mundo científico información, por ejemplo, para decirlo en términos claros. Y decía, pero acá te la di. No. Pues acá, mirá, esto dice la distribución de depósitos de Téfara. Yo quiero saber la caída de cenizas, pero ahí te lo estoy diciendo. Bueno, lo pongo de una manera muy sencilla sobre la mesa. ¿Y qué pasaba? Esta interfase científico-técnica se fue trabajando no en los momentos de emergencias, sino en los momentos de paz, digamos, se fue construyendo. Y tuvimos un evento, si Gustavo me hace recordar, no me acuerdo el año, de tormentas severas acá en Bariloche, la zona. 2004. Donde ya ahí empezó una interacción que daba resultados. Después en el Chaitén, ahí vimos que se fortalecía mucho, y cuando fue lo del Puyehue, realmente se pudo anticipar, por ejemplo, en qué situaciones, para ponerlo algo concreto, porque si no parece muy en el aire esto. Hubo una rápida reacción para conseguir muestras y saber qué contenía la ceniza. Ya el mundo técnico le preguntaba, che, pero ¿puede haber cristobalita? ¿Y de qué manera está? ¿Puede alojarse en los alvéolos pulmonares o no? Pues estas son consecuencias de cáncer posteriores para la población. Ya entendíamos, trabajábamos de una manera que esos insumos que nos daba la ciencia podían rápidamente aplicarse a medidas prácticas. Esto fue un aspecto enorme y muy, muy positivo, que continuó después, inclusive hubo varios proyectos, que sería bueno que los comentes Gustavo, en los cuales participamos mucho acá,
Y digo que no había preparación porque esto, aparte, se avisó un año antes de que esto iba a suceder, que podía suceder en cualquier momento, que estas iban a ser las consecuencias. No porque alguien de estos fuera un adivino, sino porque ya se había estudiado y habíamos tenido experiencias previas. Ahora, ¿qué pasa? Después de esto se trabajó un montón. Se trabajaron en distintas localidades, en distintos lugares. Se trabajó con las defensas civiles, con todas las instituciones. Ojo, todas las instituciones pusieron lo mejor de sí mismos para dar respuesta, pero eso es distinto de la preparación. Y dieron respuestas y muchas veces lo que sí es que se da la respuesta desde lo personal. Son personas las que actúan y ponen lo mejor de sí para mitigar la situación. Ahora, si hoy nos pensamos, después de todos estos proyectos que se hicieron, toda la divulgación, la preparación, planes, en la gran mayoría de las localidades no hay nada. Y hay que ver cómo se reaccionaría ante una situación de estas. Yo le preguntaría, perdón, a mis colegas, ¿qué creen de esto, no? ¿Y qué pasaría? ¿Y dónde está el punto de inflexión como para poder que estos efectos realmente sean perdurables y sean sustentables, ¿no? Y no se quede que una gestión viene y deshace lo que se hizo anteriormente y volvemos a empezar, y no queda una memoria institucional de esto, y menos colectiva, ¿no? Por suerte este evento, de alguna manera, empieza a refrescar. Es decir, ojo, y estuvo muy bien Horacio que dice, estamos en una zona sísmica, muchachos, no se olviden de esto, porque un día dice, como vecinos dijeron, a mí nadie me avisó que había volcanes, ¿no es cierto, Marcos? Que vos siempre contabas, decían, ¿cómo que la arena de dónde salió? En fin, esto. Pero esto yo lo quisiera, yo tengo alguna conclusión al respecto, pero sería interesante dejar un poquito las opiniones de los colegas de esto. Gracias. Gracias a vos, Martín. Un gusto encontrarte. Patricia Díaz es subsecretaria de Protección Civil de San Carlos de Bariloche, un DAC expert, OCHA, que después nos va a contar qué es porque me olvidé de averiguar, miembro del equipo de respuesta de los cascos blancos de las Naciones Unidas, presidenta de la Fundación de Bomberos Unidos Sin Fronteras. No sé si estás en condiciones, Patricia, te escuchamos. Gracias, Marcelo. Yo en realidad quiero tomar varias cosas que dijeron Gustavo y Martín y Horacio con respecto a lo que pasó, digamos, al antes, o sea, ¿qué pasó por la cabeza de la gente, ¿no? Yo creo que mucha gente no creyó que aquí iba a pasar eso, por más que los científicos lo dijeran, la gente no lo creía, o sea, el famoso, acá no va a pasar, así que no, eso no me lo cuenten, poca historia, digamos, pocos viejos pobladores que contaran lo que pasó en el 60. Entonces, claro, no, eso lo cuenta la abuela, pero la abuela está media dispersa, así que no le vamos a creer, no puede ser lo que nos cuenta. Entonces, hay poca credibilidad porque bueno, Bariloche es una ciudad muy, muy joven en cuanto a la cantidad de gente, al movimiento de gente, con pocos viejos pobladores. No se estimó la implicancia que podía tener eso. O sea, no, sí, ya pasó lo del Chaitén y no pasó nada. ¿Qué nos vienen a asustar con el cauce? O sea, no pasa nada. Y ese pensamiento de acá no pasa nada y no entender lo que los científicos decían, generó que en ese momento, por lo menos en la ciudad de Bariloche, no se creyera que eso iba a pasar. O sea, quienes estaban a cargo de en ese momento lo que se llamaba defensa civil, no creyeron que eso fuera a ocurrir. Y que si ocurría iba a ser mínimo, ¿no? Iba a ser como lo del Chaitén, a lo sumo. Entonces, eso más una falta de conexión en ese momento, de no comprender el lenguaje científico con el lenguaje de respuesta, hizo que
nada, la gente actuara por reacción y no por proacción, digamos. Nadie previó nada, por lo menos en Bariloche nadie previó nada. Ocurrió que el año anterior Gustavo, Martín y yo dimos una charla a todos los responsables de las protecciones civiles locales, un año exacto, 2010, el 4 de junio del 2010, explicándoles que esto podía pasar y lo que podía ocurrir, y muy pocos son los que escucharon y dijeron, ok, vamos a hacer algo. Muy pocos, creo que es uno, Marcos Arreche. El resto no hubo divulgación hacia la comunidad. Y al no haber divulgación hacia la comunidad en un lenguaje llano y entendible de gente, vivimos en una zona volcánica, gente, vivimos en una zona de sismo, gente, vivimos en una zona de incendio de interfase, o sea, si la gente no sabe dónde vive, cuando pasan estas cosas de golpe, parece, sí, realmente lo que acabas de decir vos, Marcelo, un desastre, una hecatombe, una cosa que era impensable. De golpe el cielo se puso negro y nadie entendía nada. Y todos salieron corriendo a comprar agua al supermercado. ¿Por qué no hubo un trabajo previo de divulgación, de decirle a la gente, ojo, puede pasar esto, y si pasa esto, no se asuste, solamente acumule agua de su casa, ni siquiera vaya a comprar. En Bariloche hubo mucho desconocimiento, y sí, algo que dijo Martín y que dijo Gustavo también, es que después del 2004, inclusive después de la gran tormenta de vientos que tuvimos y nieve en el 2004, se logró un lenguaje común de conversación entre lo científico y lo de respuesta, y se logró para mí la mejor palabra del mundo, una coordinación. Se empezó a hablar de una coordinación científico-técnica. Y cuando se empieza a hablar en esa forma y se empieza a bajar el lenguaje de comunicación hacia la gente, se logra una mayor receptibilidad. A mí me tocó estar en Villa La Angostura durante la erupción del Cordón Cauche, y en un momento recuerdo que llegó un informe de la potabilización del agua. El informe traía la tabla periódica, más o menos, ahí adentro, porque tenía un montón de elementos que, que una de las personas que estaba en el COE de Villa La Angostura iba a transcribir tal cual a la prensa. Y en ese momento se le dijo, no, vos tenés que decirle si el agua es potable o no, nada más, porque si vos decís a la gente que el agua tiene 0.00000001 de arsénico, la gente no va a leer el número, va a leer la palabra arsénico. Entonces se logró bajar a un lenguaje llano lo que venía a nivel científico y poder entregarle a los científicos lo que necesitaban de acuerdo a lo que ellos ya nos habían enseñado y explicado. Entonces, nada, creo que eso es importante en cuanto a la interacción. Y lo otro que me parece súper importante. 93 participantes, mira. Perdón. Y eso que... Roberto, no, había un micrófono abierto, Patricia, okay. ya está. Y lo que sí me parece importante es lo que dice Martín, que hay un tema de proyección, es decir, es la suma de buenas voluntades de personas no hacen un buen proyecto o una buena política de Estado, por así decirlo, ¿no? O sea, acá yo me voy de Protección Civil y la persona que viene ojalá siga la misma línea, pero no lo sé. Gustavo se va del IPATEC y ojalá la persona que siga la misma línea. Y Horacio Paredela se va de Parques y ojalá, o sea, ¿se entiende? La idea es que de pronto hay una sumatoria de buenas voluntades de personas, pero no hay una interacción formal que obligue a que quienes sigan tengan que seguir lo que nosotros estamos trabajando. Y eso es un punto que hay que tratar de resolver, porque ese punto es el que genera que después de muchísimo trabajo por parte de Gustavo, de Martín, en muchas localidades de la provincia de Neuquén, casi en todas, hoy no haya nada. Y eso asusta, porque es mucho gasto de energía en un para nada, porque cambiaron las personas. Las buenas personas que recibieron la idea cambiaron por otras buenas personas que la idea no les interesa. Entonces hay que ver cuál es la vuelta de tuerca que hay que darle para lograr que sea una política institucional que influya sobre una política de Estado para que se mantenga la unión
de gestión de riesgo con lo científico. Bueno, eso. Gracias. Gracias a vos, Patricia. Uno recuerda también actitudes, el ser humano se niega a veces a aceptar las cosas, ¿no? También nos pasa ahora con la pandemia. Había 400 o 500 personas arriba del Cerro Otto, ¿no? Que no habían sido alertadas, estaban turisteando. Marcos Arreche es director de Protección Civil de Villa de la Angostura, y no sé si me escuchás, Marcos, ¿nos podés contar un poquitito cómo lo ven desde allá? Bueno, buenas tardes a todos. Hola Marcelo. Primero que nada, qué bueno tener el panel que tenemos. Como le dije a Gustavo, y lo voy a aclarar para todos, yo no soy experto. Sí tengo un montón de títulos también que pedí que no se pusieran porque realmente pocos están relacionados con lo que realmente hago. O sea que como que yo estoy acá un poco por casualidad. Pero lo importante a veces es tener esta autocrítica de decir que siempre suele haber algunos errores a la hora de elegir un panel y quizás este es uno. Más allá de eso, que siempre lo planteo a los que me convocaron para esto porque la referencia del tema era lo científico-técnico. Y era una de las grandes preguntas que nos hacíamos los que en ese momento y los que seguimos estando todavía en el lugar que estamos, cómo nos arrimamos un poquito a lo científico. Como decía, yo no soy experto, pero por ahí tengo una capacidad importante y por eso varias veces algunos de los panelistas de hoy me invitaron a disertar en lugares que nunca pensé estar. Y estaba bueno decirlo, porque, bueno, uno lo que podía llevar y entregar era esto de dar testimonio. Por ahí, Marcelo, cuando hablamos contigo y con Gustavo y con los demás panelistas, habíamos charlado un poco de las preguntas en sí. Yo es una de las pocas veces que me surge, digo, de estos 10 años, porque bueno, es un aniversario importante. No sé si seguir el hilo de las preguntas, que lo desarrollé como para poder hablar un poquito del tema, pero para ser breve, quiero empezar por el final. Quiero decir que podemos puntear las cosas que realmente pasaron. Gustavo hizo una descripción, creo que la mayoría del panel sabe de esto, lo ha visto, lo ha reflexionado. Muchos seguramente fueron parte de algunos trabajos que se hicieron en estos 10 largos años, pero algo que me parece que es importante remarcar, por lo menos en la parte que nos toca a nosotros desde la trinchera, como decimos, de la Dirección de Protección Civil, en estos 10 años transcurridos, es que crecimos, pudimos crecer. ¿Y por qué digo esto? Porque sigo escuchando relatos de aquel momento, algunos los escuché recién, y algunos coinciden y otros no, y es como si todos hubiéramos visto una película diferente, pero el hecho fue uno, y fue real, y fue repetitivo, y ahí me quiero detener un poco, ¿no? Por eso te decía, Marcelo, si me permitís voy a empezar por el final. La primera pregunta hablaba del tema de la percepción de la institución, simple y breve. Ni siquiera nos llamábamos Protección Civil en ese momento, ni siquiera había una ley del SINAGIR como la que tenemos hoy en día, que habla del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, y me río porque lo escuché a Martín, y la verdad que, bueno, Martín, Adriana, Gustavo, Tato, todos, y muchos de los que están ahí en el panel, algunos desde Argentina y otros desde afuera, nos han machacado en esto de que la tarea principal la tenemos en casa. Nada, no voy a decir mucho de lo institucional. La breve reseña es que pudimos constituir la Protección Civil por decantación, por el evento. Como tuvimos el evento, pudimos decir que realmente existíamos, porque antes en la Protección Civil Municipal ponían a algún fulano que andaba dando vuelta por ahí, y bueno, el intendente le decía, bueno, hacete cargo vos de este lugarcito. Y lógico que, como dijo Martín recién, no había ni hay en algunos casos planes de ningún tipo. Para no detenerme mucho en eso, se hablaba del nivel de preparación, ya lo dijeron los anteriores disertantes. Martín creo que fue, como suele ser su estilo, muy duro. No había nada. Hoy sigo escuchando, por eso dije lo del relato. Hoy leí algunos medios y escuchaba en algunas radios reportajes, algunos integrantes en ese momento de la parte
política, técnica y demás, hablar de que se armó el COE, convocamos, nos reunimos en la oficina de seguros de la segunda de David Tresen, 3 personas, Patricia Contreras, Marcos Arrechi y David Tresen, y nos miramos entre nosotros y dijimos, ¿a quién llamamos? Bueno, llamamos a algunos de los panelistas que están hoy acá, lo que, no sé si Patricia lo dijo, pero lo tengo que decir, tanto Martín como Patricia vinieron a armarnos el COE, porque nosotros no sabíamos por dónde empezar. Y ahora sí me detengo en esto de los 10 años. En 10 años se hicieron un montón de cosas. Hoy tenemos una legislación que legisla y responsabiliza a aquellos que integran ese centro de operaciones de emergencia municipal, y tenemos hasta edificio propio porque está diseñado el COE. Que me parece que eso está bueno porque muestra un poco que algo nos entró de todo esto. Pero sí quiero también detenerme en esto de que seguimos funcionando y trabajando de manera reactiva. Y eso a mí me produce una gran incógnita. Antes de hacer la reflexión que quizás te quiero dar, Marcelo, a vos y al panel, nos preguntaban sobre el evento que decía, todos saben lo que fue, nos superó la capacidad de respuesta local, o sea que tuvimos que pedir ayuda sí o sí, porque no sé si, como dice Gustavo muchas veces, quédate tranquilo que no hubo muchos eventos de esta naturaleza en Latinoamérica. Estamos en un ranking, o sea que fuimos el epicentro de un evento que va a quedar en la historia de la humanidad. Que no es algo menor, porque también hubo muchísimo desconcierto, la reacción en los distintos niveles, nacional, provincial y local, fue el mismo. Nadie sabía qué hacer. Ni nadie sabía por dónde empezar, pero por algo muy simple, que es lo que tanto nos remarca la pata científica, como decimos nosotros, ¿no? Hay que conocer al enemigo para poder por lo menos enfrentarlo. Nosotros discutíamos con gente de la localidad que ni siquiera sabía geográficamente que teníamos volcanes que podían tener impacto directo sobre la localidad, cosa que no es menor, porque eso hizo más dificultosa la tarea. Y con esto, por ahí, pasando la primera y la segunda pregunta que se había planteado, que lo que dije, no voy a desarrollar mucho de eso porque hay infinidad de cosas. Tengo acá a mano el libro La Gran Erupción, que habla de esto, riesgos al sur, lo podés googlear, más todo lo que trabajaron los expertos y todo lo que se logró reorganizar desde la protección civil, porque hoy por lo menos hay 27 protecciones civiles constituidas en la provincia de Neuquén. Después, cómo funcionan, más o menos, un poco lo que decían los anteriores panelistas, es para preguntárselo. Y la pregunta me la hago quizás en la reflexión, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo, voy a hablar en primera persona, tengo una reflexión a los 10 años, que en algún momento la tenía que hacer, porque la verdad que hasta ahora me peleé con todo el mundo tratando de entender por qué había cosas que no las podíamos hacer, o porque hay cosas que no las podemos hacer. Recién Patricia fue clarísima en eso. Y la reflexión es el aprendizaje. Aprendizaje de nuevas medidas de gestión, no sé, hay legislación nacional, provincial, local, todas con intereses diametralmente opuestos y una falta de coordinación y comunicación e implementación de un trabajo federal que creo que a nosotros, como digo, que estamos en un municipio, nos complica muchísimo a la hora de poder ver por dónde empezar. Y si uno ignora lo que puede pasar, diríamos que hasta está perdonado en esta cuestión. Pero recién dije que hay legislación. Y también sabemos que estamos hoy conmemorando 10 años de la erupción de este volcán o de esta cadena que realmente nos puso a prueba. Y después vinieron varios eventos más, como dijo Horacio, como dijo Martín, eventos que ha tenido la localidad. Y la verdad que ahora nosotros no sentimos que ignoramos. Ahora sentimos que pasamos a ser cómplices de algo que sabemos y qué es lo que estamos haciendo al respecto. Bueno, la reflexión simple, como dije, el aprendizaje. En 10 años crecimos, creemos que la erupción nos puso en evidencia, pero no solamente a la protección civil municipal, a todos los niveles, porque realmente poco había donde apoyarse, y no era porque no habían pasado eventos anteriores, como me dijo un día Gustavo trasladándonos
a una localidad, él iba a dar una capacitación y me tocó acompañarlo, y dice, mirá, con mirar al costado de la ruta y ver las capas de ceniza acumuladas, no hay mucho más que saber, no hay que ir, o sea, no hay que formarse en Harvard para entender esto. Entonces, bueno, nada, lo que te decía, por ahí quedar en esta reflexión, ¿no? Un aprendizaje, y hoy un titular de una nota que me hicieron, utilizaron una frase mía, y digo que de algunas cuestiones aprendimos mucho y de otras no aprendimos nada. Aprendimos que geográficamente estamos en una zona de impacto. Sí, lo aprendimos. Nosotros, los que somos parte del staff municipal, la gente que trabaja con nosotros de todas las instituciones, la parte política, el gabinete que le toca estar de turno, porque va cambiando cada 4 años, y bueno, pudimos dejar algunas cosas escritas, que eso me hace tener un poco de optimismo dentro del pesimismo que me caracteriza en estas cosas, porque me peleo con todo el mundo, como dije recién, hace 10 años que vengo discutiendo de lo mismo. Y lo preocupante que, sabiendo lo primero, no se generen políticas de Estado para poder generar estrategias comunitarias que trasciendan a las personas o a las gestiones, que un poco lo que dijeron recién los antecesores, pudiendo contar lo que ven también. Y nada, algunas cosas que me quedan como reflexión, es una pregunta que me hacen permanentemente, por eso no me detuve a contar detalles, dónde estaba yo a la hora que hizo la erupción el volcán, cómo fuimos dándole de comer a 4 personas en el COE a 673. Digo, una de las cosas que me queda como una pregunta que me da mucha vuelta en mi cabeza, es que actualmente, hoy, que fue la pregunta que me hicieron más de 30 o 40 veces, sobre todo de los medios que me consultaron, porque esta fecha moviliza, me decían ¿qué pasaría si esto pasa ahora? Y digo, no quiero que suene mal, no quiero tampoco esto de remarcar cosas que a veces nos traen recuerdos nefastos de aquella época donde realmente nosotros tuvimos que lamentar la muerte de un chico de 9 años. Pero realmente la única diferencia sería que a la población posiblemente no le tengamos que insistir en que use barbijo, porque lo estamos usando. Pero todo lo demás creo que nos está costando muchísimo poder tener esta cuestión de trabajar organizadamente, y la organización me parece que tiene que estar relacionada directamente con la educación. Cómo nos formamos, cómo nos educamos, y bueno, sin duda que la temática de hoy, la reflexión que me deja es que tengo que agradecerle eternamente, desde el lugar que ocupo, que me toca ocupar hoy, a la ciencia, que realmente, a los científicos, a aquellas personas que parece que juegan en otra liga, que se hayan acercado y hayan bajado a nuestro nivel de discusión para poder hacernos entender que era tan simple como poder tener algo, como dijo Martín, un balde con algo donde lo pudiéramos posicionar en un lugar indicado para tomar una muestra en el momento correcto, para poder saber lo que seguramente el neumonólogo nos explicará mejor, qué era lo que estaba cayendo y qué daño nos podía causar, que era la preocupación principal que tenía la comunidad en ese momento. Así que bueno, Marcelo, un poco esta introducción viene a un poquito el combo de cosas que nos han pasado en estos 10 años. No sé si realmente está relacionado directamente a esto, ¿no? A la percepción, al evento, al post-evento, pero es una sensación muy personal y sinceramente, como dije, ya catarsis hicimos mucha, trabajo se hizo bastante, y ojalá podamos en algún momento entender que tenemos que tener un sistema que funcione, un sistema estoy diciendo, en el cual la gestión de riesgo no se divulgue, sino se practique, ¿no? Así que bueno, nada, eso es un poco lo que quería transmitirles. Gracias, Marco. Sirve mucho porque además estabas en la primera línea de fuego, sos testigo, protagonista de todo este evento. Mientras que le digo a Sergio que se vaya preparando,
Están planteando algunas preguntas en el chat, yo ahora voy a leer alguna, pero les pido a la gente del panel que vayan mirando a ver si en torno a eso hay alguna reflexión. Vamos bien de tiempo, así que, bueno, bárbaro que se hagan las preguntas. Dice, Mariano Pineda dice, ¿hay estudios de percepción del riesgo que tiene la población que vive en una región volcánica y sísmica? Lucas Milanovic pregunta, ¿qué ejemplo se puede nombrar sobre un sistema de alerta temprana en un evento como erupción volcánica? Alejandra Moreira pregunta, ¿qué faltó en términos de infraestructura que quedó en evidencia con la ceniza? ¿En qué se pudo avanzar? Algunas de las preguntas que van surgiendo, no para que Sergio conteste ahora, sino para que vayan pensando. Yo recuerdo que uno de los problemas que tenía era que tenía miedo que el aire estuviera envenenado, y quería meter a mi perro el chango adentro y el chango no quería entrar, entonces andaba luchando con la puerta y me pasé así esa noche muy pero muy preocupado, lo metí adentro y el chango se la bancó. Pero bueno, le doy la palabra a Sergio Benítez, médico, terapia intensiva, con un posgrado en neumonología en la Universidad del Comahue, articulación de sectores no médicos y también protagonista de ese momento. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Sí, bueno, les agradezco mucho la invitación. Realmente fue un placer trabajar con ustedes en aquel momento y conocerlos, y es un placer verlos. Bien, yo soy un médico neumonólogo, actualmente hago neumonología, y esta no es la única catástrofe que hemos tenido. Yo hace 18 años que vivo en Bariloche, pasé por la H1N1, antivirus, bueno, volcán, 2008, en fin, así que ya tenemos bastante experiencia en esto. Dice, hay un maestro de la medicina que es el profesor Tajer, un cardiólogo, que dice que en medicina las actitudes heroicas solo denotan desorganización. Y todo lo que vengo escuchando se parece mucho a esto. Sin embargo, uno no puede obviar que vivimos en Argentina. Sergio, perdón, ¿puedes repetir qué es lo que dice el doctor? Sí. Él dice que las actitudes heroicas en medicina solo denotan desorganización. Entonces, es una excelente definición. En general, cuando uno ve un médico héroe que sale de salvar no sé qué, eso es desorganización del sistema. Eso no debería suceder. Pero como me parece como reflexión que vivimos en Argentina, vivimos en el tercer mundo, esto no es Alemania, esto no es Francia, ni siquiera de ninguna manera Estados Unidos, de manera tal que no es la primera vez que vemos que se hace lo que se puede, o como vienen relatando, discusiones de 10 años, para llegar a hacer la catarsis en este momento de que no estamos logrando el objetivo. En el 2011 lo que sucedió fue ese volcán que nos sorprendió a todos, nosotros tenemos el mismo miedo que ustedes, no sabíamos de qué se trataba, pero lo interesante que sucedió en ese momento fue que automáticamente, lo mismo que estoy viendo en esta epidemia actual, automáticamente se dispararon las voluntades y se articularon los grupos de trabajo. Grupos informales, sí, es verdad, pero los médicos pudimos rápidamente contactar con asociaciones científicas, rápidamente contactar con los vulcanólogos, con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y empezar a trabajar y saber de qué estábamos hablando. Recordemos que en un lapso no mayor de 48 horas teníamos tipificada la ceniza y sabíamos más o menos de qué estábamos hablando. En el caso nuestro, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria contactó a la gente de Neuquén los profesores yo los conozco, me contactaron a mí, e iniciamos un poco la evaluación epidemiológica de esto, y empezamos a preguntarnos qué daño podía haber. Llevamos adelante varios estudios, algunos, imagínense ustedes que esto es la situación de catástrofe, nosotros somos médicos asistenciales, de modo tal que no tiene la calidad del estudio que tuvo el Monte Santa Elena en 1982 allá en Oregon, pero sí llevamos adelante un montón de estudios de investigación. A partir de la tipificación de la ceniza, supimos de que se trata el sílice en fase soluble, y no, paradójicamente, si uno cita el volcán de 2008, ese volcán debería haber sido seguido mucho más estrictamente que el último, porque tenía mucho mayor riesgo de daño para la salud en cuanto a silicosis y posterior tuberculosis que este volcán, que nos enteramos allí. Pudimos llevar adelante varios estudios de investigación. En Bariloche se llevaba adelante un gran estudio de cohortes. Un estudio de cohortes es cuando se toma una población, se la observa y se la sigue a lo largo del tiempo, de manera de evaluar, por ejemplo, si la hipertensión arterial genera mayor número de infartos.
En Bariloche lo llevaba adelante el doctor Matías Calandrelli, un estudio increíble, y ese estudio se ve cortado en el medio por una catástrofe como una erupción volcánica. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos la cohorte de sujetos previos a la erupción y la cohorte de sujetos posteriores a la erupción. Como tenían función pulmonar, los comparamos y encontramos que no había diferencias desde el punto de vista de la función pulmonar. Esto se repitió una y otra vez en los estudios. En 2012 tuve la oportunidad de ganar una beca para hacer un curso de epidemiología, llevé mi proyecto de investigación sobre el tema y me contacté con aquellos investigadores que habían investigado el Monte Santana en 1982. Esta erupción de aquel momento fue la erupción paradigmática de la cual surgieron todas las formas de hacer estudio. La doctora Siona Wyss, que es la que lideraba esto, que fue editora de unas grandes revistas de medicina del mundo, que es el New England Journal of Medicine, y ellos me enviaron toda su información muy amablemente, y encontramos lo mismo que encontraban ellos. Irritación de la vía aérea, encontrábamos una percepción de mucho miedo, mayor número de consultas a guardia, pero a largo plazo no encontrábamos ningún efecto adverso significativo, y eso es interesante de ser dicho. Por último, y a modo introductorio, dado para dar datos de mi palo, de lo que yo hago, y llevamos adelante algunos estudios epidemiológicos en niños de entre 13 y 14 años. Fuimos a las escuelas con un investigador del Comahue, que ahora él de hecho está haciendo su doctorado en medicina con este tema, y lo que encontramos fue que nuestra prevalencia de asmáticos en ese grupo de edad era 2.5 puntos por encima de la media nacional. Cuando comparamos la ciudad de Cipolletti, que había recibido una granulometría de ceniza muy pequeñita, porque me sabrán corregir los geólogos, ¿no? Pero a medida que pasa el viento, los grandes granos caen más cerca y la granulometría más finita cae más lejos, no encontramos diferencias en la prevalencia de asma en ambas poblaciones de edad escolar, ¿no? De primer año del secundario. Así que bueno, esto fue lo que nosotros hicimos, entre otras cosas, fue un gran esfuerzo, pero quiero volver a resaltar el hecho de cómo se articulan el conocimiento, cómo los tipos que están en la ciencia básica salen de ahí y aquellos que no estamos nos acercamos a ellos y rápidamente, esto bien argentino, se genera una red de laburo, una red de trabajo, que está bien, no es lo ideal, concuerdo plenamente, pero es lo que se hizo y no estuvo mal hecho. Y por último, respecto a la percepción de ceniza, que veo que ahí está alguien contestando, recuerdo algunos estudios en los cuales en otros países desarrollados, que tienen que yo qué sé cuánto, en una escala de 1 a 7, cuando se le pregunta a la población no informada, ¿qué percepción tiene usted de que el volcán lo pueda afectar? Las respuestas son menores a 3 puntos. O sea que tampoco la gente en lugares sumamente, digamos, desarrollados tiene una gran percepción de que un volcán lo pueda aplastar, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es lo que quería decir. Gracias, Sergio, muy amable. Mientras que Gustavo se prepara, igual todos van a tener alguna posibilidad de participar más, ¿no? A medida que vayan las preguntas y a medida que sientan que es necesario. Alguna vez Martín Lizarraga en alguna emergencia internacional me contó también de la improvisación argentina, que a veces sirve, pero bueno, si cabe la anécdota para alguna de las charlas que se lleven adelante. Gustavo, tu mirada como especialista en el tema. Bueno, mi mirada tiene que venir de un lugar un poco distinto de la mayoría de los panelistas, porque yo no tengo mucho que ver con la gestión, y en todo caso fui el que algunas veces representé al grupo consultado. No se olviden que nosotros éramos un grupo de trabajo, en ese momento éramos bastante más chicos que ahora, pero ya teníamos varios chicos trabajando en el grupo. Y estábamos trabajando en el problema y teníamos en nuestras cabezas una clara percepción de que estas cosas podían pasar, de qué era lo que le teníamos que decir al sistema de protección civil, cómo teníamos que comunicarles todo esto. Y la primera cosa que encontramos era que, bueno, por un lado tuvimos algún problemita así logístico, digamos, porque lo que nos pasaba es que en estos proyectos de extensión encontramos que los interlocutores con los cuales íbamos conversando a lo largo del año, 2 años que duraba el proyecto, iban cambiando. Y ahí creo que alguien comentó algo lateralmente, los funcionarios de protección civil o de muchas de las instituciones que están a cargo de la respuesta,
van rotando o cambian con el gobierno de turno. Entonces ahí tenés un problema. Más allá de esto, lo que nos pasó muy rápidamente es que nos dimos cuenta que esto que nosotros pensábamos, que teníamos bastante claro lo que le teníamos que decir y lo que ellos no sabían, la verdad que no era tan así. Porque como bien dijeron varios, primero que hay problemas de lenguaje, entonces cuando nosotros decíamos, sí, la tefra, el espesor, la granulometría, qué sé yo, no estaba muy claro de qué estábamos hablando nosotros y de qué estaban hablando ellos. Pero lo más impresionante fue cuando después de, yo te diría, años quizás de trabajar juntos, nos dimos cuenta que ni siquiera teníamos claras cuáles eran las preguntas que teníamos los unos para los otros. O sea, le empezamos a preguntar nosotros al sistema de protección civil, chicos, ¿qué nos quieren preguntar? Yo tengo toda esta información, pero parece que no te sirve. ¿Qué me querés preguntar? Y ahí había cara de desconcierto. La misma pregunta vino del otro lado. ¿Qué necesitas que yo te diga para que vos me pases la información en un formato que yo entienda? Y yo no sabía qué explicarle. ¿Entendés? Ese es el verdadero problema cuando vos tenés lenguajes distintos y misiones distintas. El sistema científico está entrenado para generar conocimiento y para transmitírselo a sus pares. Y hacer divulgación a un nivel muy básico. Pero nos cuesta que esa información ponerla a disposición de gente que la tiene que transformar en una herramienta técnica. Entonces, yo creo que ese fue uno de los primeros desafíos que encaramos. Y nos costó un montón, nos costó un montonazo. Y en los COEs estaba ese problema de que se armaba la parte científica de información de los COEs, y nosotros íbamos y dábamos charlas, y digamos, en un público que era muy diverso, había alguna gente que un poco no seguía, y había otra gente que no entendía nada de lo que estábamos diciendo. Entonces, rápidamente, no es que tuvimos que bajar, como alguien dijo por ahí, sino que hay que adecuar más que bajar. Vos tenés que poder dar la información que sirve en un formato que sea comprensible, y para eso me tienen que ayudar los que me preguntan. Entonces, ese fue uno de los grandes aprendizajes, que no fue para nada sencillo. Y una de las maneras que nos dimos cuenta de esto fue cuando quisimos, digamos, todo el tiempo estábamos pensando y hablando, cuando hacíamos diagnósticos en reuniones de trabajo, que nunca queda nada escrito en Argentina. Pasamos los episodios, los piloteamos como podemos, aprendemos un montón, hay gente que cobra un montón de experiencia, pero cuando venía el siguiente, ¿dónde está todo eso para que el que vino atrás lo pueda encontrar? No está escrito en ninguna parte, mucho menos protocolizado. Entonces, esas fueron las cosas que empezamos a decir, bueno, chicos, pero a ver, tratemos de armar algunos protocolos, aunque sean sencillitos. Ahí tuvimos a partir de un convenio con la provincia de Neuquén, después de la erupción de este volcán, tuvimos una oportunidad de un ciclo de capacitaciones que preparamos con Marcos, con Martín, donde participó también Adriana, y le llevamos a varios municipios de Neuquén, digamos, desde lo más interdisciplinario que pudimos hacer, unos talleres de capacitación para ver si cada municipio podía generar su propio plan de gestión de riesgos volcánicos en función de las herramientas que ellos tenían y de los conocimientos que ellos tenían, y tratar de que se apoyaran entre ellos para complementarse. Y yo creo que ahí fue una experiencia bastante iluminadora para nosotros, porque ahí nos dimos cuenta, trabajando en el problema, dónde estaban tanto los problemas de comunicación como las verdaderas necesidades en el terreno, digamos. Esto en cuanto a la parte de gestión, la interfase de ciencia y gestión. En cuanto a la parte del negocio estrictamente nuestro, de ciencia, yo te diría que en todo este tiempo aprendimos un montón a partir de los eventos. Uno estudia, lee, se prepara, lee papers, lee libros, lee casos en el exterior y crees que sabes un montón de cosas, pero cuando te pasan en tu lugar, con tu clima, con tu gente, con la sociedad que vive acá, los rasgos culturales, el sistema de organización político, te das cuenta que hay miles de cosas que son muy diferentes a lo que vos leías. Y a partir de eso yo creo que en nuestro grupo hubo un cambio muy importante a partir de la erupción de 2011, porque tanto de lo científico
como desde lo metodológico para transmitirlo, hicimos cambios, yo diría, bastante radicales. Abrimos líneas de investigación nuevas que nos parecieron que estaban absolutamente desatendidas y que tenían que ver con peligros que nos venían molestando, cosas, cortes de caminos permanentes asociados a lluvia y a deshielos que no se entendían muy bien de dónde venían, pero que claramente estaban relacionados con el problema de las cenizas, porque antes no los teníamos. Y nos pusimos a averiguar y nos pusimos a trabajar, y ahora hay gente que está haciendo sus doctorados con esos temas, doctorados que van desde el tema estrictamente científico, desde la generación de conocimiento, a otros chicos que están tratando de convertir esos conocimientos en cosas transmisibles, en colaborar en planes de emergencia, en sistemas de alerta temprana. Entonces, estamos tratando de adecuarnos nosotros, nuestra institución, y nuestras formas y nuestros temas a, digamos, transformar lo que normalmente, esto que se dijo recién, es ciencia básica, en ciencia aplicada, que no es muy distinto. La ciencia es ciencia, lo que pasa es que si vos la haces sin pensar para qué sirve, vas a hacer una muy buena ciencia seguramente, pero si le pones un poquito de inteligencia para decir, bueno, a ver, aprovechemos un poco y tratemos de ver para qué sirve y lo dirigimos un poquito, a lo mejor tiene una salida práctica un poco más próxima en el tiempo. Entonces, yo te diría que esos son los dos grandes ejes que me parece que vale la pena resaltar. Y muchísimo para conversar de todo lo que se habló. Nuestro sistema científico también está desorganizado, está atomizado, hay un montón de colegas que trabajamos en cosas parecidas, a veces iguales, y a veces ni siquiera nos enteramos. Hay colegas del exterior que vienen a hacer exactamente lo mismo que ya estamos haciendo nosotros, con otros presupuestos, y nos cuesta mucho, digamos, interactuar de una manera que eso pueda llevar a un fin que potencie lo que estamos haciendo y no entrar en una cosa estrictamente competitiva. Entonces, en realidad yo pienso que en cada uno de los estamentos que estamos sentados hoy acá, hay un montonazo de cosas para mejorar, pero yo creo que en general la experiencia es buena. Nosotros con parques nacionales estamos colaborando, nos consultan cuando hay problemas. Eso forma parte de este sistema SINAGIR que se comentó muy rápidamente. Entonces, yo creo que hay cosas que están mucho mejor hechas. ¿Está hecho todo lo que hace falta hacer? De ninguna manera. Pero yo creo que claramente estamos mejor. Nos falta quizás identificar algunas cosas que siguen fracasando, para ver si de alguna manera con una aproximación un poco más desde lo organizacional, quizá desde lo legislativo, desde la interacción entre distintas instituciones, la formalización de convenios, de protocolos, se puedan abordar todas estas cosas que nos están quedando pendientes. Gracias, Gustavo. Como te habían presentado, pero recuerdo para los que se engancharon después, que Gustavo es investigador científico del CONICET, profesor adjunto de la Universidad Nacional del Comahue, doctor en geología, vicedirector del Instituto Andino Patagónico de Tecnología Biológica y Geoambiental, trabajando para CONICET y para la Universidad de Comahue. Le voy a ir a una pregunta a Sergio que nos llegaba, le pido que vayan mirando. Yo quiero recordar también que como periodista había tensiones, no es lineal el sistema científico, no es lineal el sistema político, también había presiones económicas. En aquel momento el intendente Marcelo Cascón, justamente o no, fue muy criticado porque aparentemente había recibido presiones de las cámaras en ese momento para no cortar los alertas que estaban viniendo desde Chile. Insisto, sea cierto o no, esa tensión estaba también en aquel momento. Sergio, y vas vos, si te parece. Sergio Benítez, ¿queda algún tipo de secuela o cicatriz particular a nivel pulmonar en la población expuesta a ceniza volcánica? Mirá, me parece que la respuesta depende a qué ceniza volcánica. Cuando esto lo estudiamos y bueno, pudimos revisar, vimos que depende del volcán, depende de lo que emana. Así que no es lo mismo un volcán que otro. Este volcán puntualmente es un volcán cuya ceniza es irritativa y uno no espera que tenga ningún tipo de cicatriz. En el volcán del Monte Santa Elena, que era una ceniza bastante parecida a esta,
los seguimientos a largo plazo que se hicieron en el grupo de personas no mostraron que hubieran cicatrices a nivel del pulmón. Un caso diferente son aquellos volcanes que tienen una gran cantidad de sílice en una fase que puede afectar a las membranas biológicas, puede llegar y afectar al pulmón de las personas. En este grupo de volcanes, con una exposición muy prolongada, recordemos que se produce la erupción y después se produce la resuspensión de la ceniza durante tiempos prolongados, no es nada más que la caída, sino esa resuspensión continua por la actividad del viento, por la actividad humana. En ese grupo de volcanes, entonces uno podría esperar, y esto es potencial, un aumento de una enfermedad muy particular del pulmón que se llama silicosis, que es la afectación por el sílice del pulmón, y enganchado con esto un aumento del riesgo de tuberculosis, porque existe un link, una conexión entre silicosis y tuberculosis, la enfermedad silicotuberculosis. Digamos, esto sería lo único que podría esperar, pero en nuestro volcán uno no esperaría cicatrices de ningún tipo. Sergio, preguntan también, ¿se pudo estimar los niveles de exposición a las cenizas y gases de la cohorte estudiada? No, lo único que hicimos fue, nosotros tomamos en ese momento la granulometría de la ceniza, o sea, la densidad que había en el aire, la granulometría a partir de los datos que nos aportaba el aeropuerto de Bariloche. La gente del aeropuerto de Bariloche, de verdad, con muchísima gentileza, tiene sus medidores y ellos entonces nos aportaron esta información. Pero nosotros no pudimos medir, entiendo y me corregirán que no teníamos en ese momento dispositivos para medir la densidad que había. Sí recuerdo un profesor inglés que habían traído Gustavo y Valeria Outes, que siempre comentó cuando nos encontramos en el hospital con él, que cuando fue a Jacobasi y midió con el aparatito portátil dentro de una escuela, el aparatito no midió, o sea, era tan alto el nivel dentro de la escuela de ceniza, en fase respiratoria, ¿no? Fase respiratoria es cuando la granulometría es pequeñita y puede atravesar y llegar bien profundo en el pulmón, que dejó de medir. Así que la exposición fue elevada, pero no tenemos esas mediciones. Gracias, Sergio. Quédate que Claro. si entran más preguntas ahora te las hago. Patricia, que se salía de la vaina, yo recordaba El enemigo del pueblo de Ibsen, o Tiburón, de la película Tiburón, que algunos veteranos habrán visto, donde también las fuerzas vivas de la ciudad, la parte comercial, presionaban mucho para no contar que se andaban comiendo gente en la playa. Patricia, tenés varias preguntas que te salías de la vaina por contestarme. Sí, hubieron varias preguntas. Con respecto a lo de que no se avisó en Bariloche las consecuencias que podría traer la erupción del volcán, por una cuestión económica, como planteaban ahí, fue un gran error, porque si se hubiese avisado a la gente antes, o sea, la Protección Civil Nacional venía enviando correos electrónicos diarios informando de la evolución del volcán. Y nunca se transmitió eso a la comunidad. Al no transmitirse a la comunidad, claro, de golpe, a las 4 de la tarde, se pone todo oscuro y nadie entiende lo que está pasando, porque ni siquiera se había comentado que podía ocurrir esto, porque para no espantar al turismo, etc. A ver, todos los que estamos acá, absolutamente todos sabemos que Perú es un país sísmico, ¿verdad? Todos lo sabemos. Nos bajamos en el aeropuerto y encontramos carteles que dicen, en caso de sismo, parece acá. Que yo sepa, nadie dejó de ir al Perú, o a Machu Picchu, o a donde fuera, porque es un país sísmico, o a Nueva Zelanda, o al país que fuera, por el tipo de problema o de cuestión natural que tiene. Entonces, yo no veo el problema de avisarle a la gente que vive en una zona volcánica, sí, que vive en una zona sísmica, sí. Otra vez, como dije antes, que vive en una zona de incendio de interfaces, sí, pero que tiene que saber lo que tiene que hacer. O sea, una vez que sabe lo que tiene que hacer, ya la ansiedad baja. Hace 5 años o sea, que hemos trabajado, y ahora hablo desde la Protección Civil de Bariloche, que se está trabajando en todos los planes de contingencia. Se escribió un plan de emergencia con todas las hipótesis de riesgo que hay en Bariloche, y se escribieron los planes de contingencia para esas contingencias. Y se escribió un plan de evacuación de la ciudad, y se dieron 25 charlas ya en diferentes juntas vecinales y diferentes delegaciones municipales explicando el plan de evacuación de la ciudad.
bueno, nos agarró la pandemia medio en medio, así que se tuvo que parar. Arrancaremos nuevamente y ya veremos de qué otra manera, si no se puede por la pandemia. Pero, insisto, para mí avisarle a la gente lo que puede pasarle no es malo, al contrario, es decirle incluso al turista, mirá, venís a una zona que puede explotar un volcán, pero si explota un volcán, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Así que no te preocupes. O sea, creo que cambia la idea al poder decirle a alguien, mirá, sí, si venís acá, y sí, puede temblar, pero si tiembla te tenés que meter en tal lugar, porque sabemos que ese lugar es seguro. O si explota el volcán, sabemos lo que tenemos que hacer. O te vamos a proveer de tal equipo. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que son buenas decirlas. Siempre mejor la verdad y no estoy hablando desde una óptica moral, ¿eh? Siempre más clara en la comunicación la verdad, es más difícil defender otras posturas. Esto está claro. ¿Qué ejemplos se pueden nombrar sobre sistemas de alerta temprana en un evento como erupción volcánica? Bueno, nosotros Mira, hemos tenido varios. Bueno, Gustavo... Si me dejás, porque me parece que se conecta perfectamente con lo que vos estabas diciendo recién, Adriana. A ver, en esta erupción que estamos hablando, más de un mes antes, el volcán estaba en amarillo y las autoridades chilenas venían avisando que, a través de reportes, que estaban pasando cosas en el volcán, y de hecho, quizás un poco sobre la fecha, el día anterior, lo pusieron en alerta roja. El tema es que no teníamos, y creo que no tenemos todavía en muchos niveles municipales y probablemente provinciales tampoco, un protocolo que nos diga qué hacer cuando a mí me dicen que hay una alerta amarilla. Y acá es algo que yo voy a dejar que hablen los expertos en esto, pero hay una diferencia muy importante entre la alerta técnica volcanológica y la alerta civil, o sea, ¿qué tengo que hacer yo en mi ciudad en función de que un volcán X está en amarillo, está en naranja o está en rojo? Pero el hecho es que este volcán estuvo en amarillo y nos dio tiempo como para prepararnos. Lo que pasa es que no sabíamos qué hacer. Pero quiero ir un poquitito más allá y darle otra vuelta de rosca, porque van a ver que hay un abordaje un poco más interesante. Si yo no tuviera plata para tener un sistema de monitoreo de volcanes, que son muy caros, no solamente por los instrumentos, no solamente porque hay que mantenerlos, no solamente por la comunicación, sino y sobre todo porque yo tengo que tener un plantel de personas muy amplio que tienen que estar 24/7 revisando las señales de los volcanes, interpretándolas, y eso lleva un periodo de formación muy largo. O sea, yo empiezo a monitorear hoy un volcán que no tiene monitoreo, y para entender lo que me está diciendo van a pasar años. Y además de eso tengo que conocer la historia eruptiva de ese volcán para saber cuál es la hipótesis de erupción, porque no me alcanza con que me digas va a ser erupción. Yo quiero saber qué hace ese volcán en particular. Entonces, hay una enorme inversión en ciencia y en tecnología que viene aparejado a un sistema de monitoreo. Entonces, mi pregunta sería, si vos tenés que elegir, y se lo hago al panel y se lo hago a la gente que está acá, y al que preguntó también, si yo tuviera que elegir, ¿qué preferís tener? ¿El mejor sistema de monitoreo del mundo o el mejor sistema de gestión de riesgo del mundo, aunque no tenga monitoreo? En un caso, vos vas a ver que la erupción viene mañana, pero no tengo idea qué hacer. Y en el otro caso, no sé cuándo va a venir, pero tengo perfectamente claro lo que tengo que hacer. Si me permitís, Gustavo, la historia está plagada de esto. Podemos ir al tsunami de Indonesia, etcétera, etcétera, todo el sudeste asiático, donde no es que no se detecte, porque después hubo discusiones, hacen falta más detectores. No, no, no. El Centro Mariológico de Hawái, si mal no recuerdo, lo detectó inmediatamente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién se lo transmitimos? No, vamos a transmitir una alerta. ¿A quién? ¿Y qué hacemos? Lo que se dijo recién. ¿Y qué hacemos con esa alerta? Porque lo que es importante, y esto, como buen ejemplo, ocurrió, lamentablemente, traigo ejemplos de estos porque son mucho más entendibles, donde en pequeñas aldeas donde entendían el lenguaje de los animales pudieron tomar recaudos, o donde por ahí, y no se necesitan
grandes organizaciones. Por ahí una persona con una bicicleta, con un silbato, que recorre una costa, pero que se entiende qué significa eso y qué es lo que hay que hacer. Se te está entrecortando. A ver de clarito. Apagar la cámara. Sí, apago la cámara, señal. Ahí no, dice la señal es inestable. Bueno, en realidad todo lo que se está hablando, tanto el tema de decirlo a la población, como el tema de interpretar una alerta y transformarla en una alerta operacional, digamos, qué tiene que hacer la población, es todo un trabajo organizacional, que mientras esa organización no esté plasmada, no esté armada y organizada y distribuida en la cantidad de especialistas que tiene que haber, porque acá en el panel nosotros somos puede haber muy buenos técnicos en determinados temas, pero como habrán podido comprobar, pocos en la comunicación, ¿sí? Para eso hay gente que se prepara toda su vida en la comunicación a la población, ¿sí? Entonces generalmente hay un especialista en eso. Por eso es todo el tema de manejo de información, de tener protocolos, de tener procedimientos, de tener una organización para que cada uno de los que le corresponde, no por ser el jefe de una institución, el director de una institución, vos tenés un cargo en el COE para decidir, sino justamente se decide, digamos, un centro de operaciones de emergencia, para quien no sabe lo que es un COE, es una organización que está con una estructura determinada, con procedimientos determinados, con determinadas normativas, y que ha planificado previamente cada uno de los eventos y cómo traducir esta información, que por ejemplo estaba hablando Gustavo anteriormente, en acciones, concretamente. ¿De qué sirve? Y por ahí voy a ponerlo muy claro en un ejemplo que se da en nuestro lugar. ¿De qué sirve tener una unidad de comportamiento de fuego en un incendio forestal si después esa información que se brinda no es tomada en los planes y se traduce en acciones concretas para el día de operaciones? Creo que esto se entiende mejor. Gracias. Gracias a vos, Martín. Bueno, nos quedan 5 minutos, van a continuar los próximos viernes con las charlas, van a seguir con todas las preguntas, pero en 5 minutos, si alguno se anima a agregar algo o le quedó algo para agregar en un minuto, lo veo Horacio que usó poco la palabra. Te escuchamos. Sí, voy a intentar ser sintético con algunas cuestiones que quería terminar de compartir. Uno tiene que ver justamente con el reconocimiento de instituciones que venían produciendo conocimiento científico, como el caso del INTA, que en el momento del desarrollo de discusión y toma de decisiones en los ámbitos rurales, aportó mucha información y que indudablemente nos ayudó a tomar decisiones en el ámbito rural, que efectivamente otros organismos provinciales y nacionales no tenían ni idea. Entonces lo que quiero revalorizar en ese sentido es también las instituciones que invierten en investigación aplicada y que efectivamente son los mejores enlaces ante la investigación primaria y los tomadores de decisores. Un aspecto que no se suele también reconocer con verdadero valor y que indudablemente son capacidades que deben instalarse en las propias instituciones y que en mi experiencia en el INTA, muchos técnicos del INTA aportaron con muy buena información producto de sus propias investigaciones. Y un aspecto más que tiene que ver con la producción de conocimiento y capacidades, tiene que ver con que justamente tanto la erupción del volcán como otros fenómenos catastróficos que siguieron en la región en los años siguientes y que el año pasado volvió a mostrarse con la combinación de la situación pandémica y las nevadas, tiene que ver con que muchas veces podemos ya producir ese conocimiento, anticiparnos, tener esa idiosincrasia institucional muy afinada. Patricia hablaba del municipio, también en Termina, parte... Horacio, se corta el Zoom en un minuto. Bueno, lo que quiero decir que a veces también eso tiene que ver con una mezcla de los recursos que efectivamente tiene la gente, recursos materiales
y no solo el conocimiento, y entonces el rol del Estado efectivamente para que llegue con los recursos necesarios a quienes peor la pasan. Les sugiero que miren el chat, son muy buenos los aportes que se están haciendo. Patricia, Horacio, Marcos, Sergio, Gustavo, muchísimas gracias por dejarme compartir este ratito con ustedes. Nos queda 2 minutos de reloj, no sé quién los quiere y cómo los puede aprovechar, pero nos vamos, ya es la despedida. Acá hay una pregunta. Quería decir algo cortito. Una pregunta muy cortita que quiero contestar, que preguntan cómo se interactúa a través de, con las otras protecciones civiles o con las otras comunidades o las otras fuerzas vivas. A través del plan de emergencia que se hizo, ya está la interacción con las fuerzas vivas. De hecho, las veces que se tuvo que instalar el Centro de Operaciones de Emergencia en Bariloche, desde el 2015 para ahora, siempre estuvieron las fuerzas vivas presentes, absolutamente todas, aportando lo que tenían que aportar para esa contingencia. En el caso en el caso regional, digamos, si hablamos de la región, a través de Protección Civil Provincial se hace un COE regional. Es para aclarar. Gracias, Gustavo. Cerrá vos, minuto final para vos. Yo solamente quiero agradecerles a todos por la presencia y que se queden tranquilos que las preguntas están todas registradas, las vamos a ir contestando en las próximas charlas. Vengan, que lo que viene está interesante y vamos a seguir discutiendo de todas estas cosas. Muchísimas gracias a todos por el interés, por el recuerdo y bueno, un aplauso para todos los expositores. Gracias, hasta el viernes que viene para seguir charlando. Gracias. Hasta luego, gente, cuídense.